¿Qué tal, gente? Bienvenidos al día de descanso, bienvenidos a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos aquí tanto en Twitch como en YouTube. Recuerda que si estás viendo esto en YouTube puedes darle like, suscribirte y poner un comentario para hacer crecer al canal, así comentar qué te ha parecido esa gran victoria de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia, que por fin completa la triple corona. Es el primer ciclista en activo ahora mismo que tiene esa triple corona, que no es poco decir en los tiempos de Tadej Pogačar, ese corredor que domina tanto todos los registros del ciclismo, pero que aún le faltan algunas carreras por ganar, entre ellas la Vuelta a España, por lo que ahora mismo solo tiene Giro y Tour, mientras que Jonas Vingegaard ha conseguido ganar ya las tres grandes, cosa que no se puede menospreciar en estos tiempos donde hay un ciclista que vemos tan superior en todos los registros. Además, hay que decir que de las 7 vueltas de una semana más grandes le faltan de ganar solo las dos de Suiza, Romandía y el propio Tour de Suiza. Y Tadej Pogačar también le falta a Zulia y le falta Suiza, que la correrá a partir de la semana que viene, además de la Vuelta a España. Así que estamos hablando ante uno de los, vamos, de uno de los grandes vueltómanos de la historia. Solo 8 han conseguido ganar las tres grandes, y Vingegaard lo ha hecho en unos tiempos que era bastante difícil, así que un registro bastante histórico el que ha conseguido el ciclista danés. El domingo empieza el Tour de Auvergne a Ródano Alpes, el Tour of Rhône Alps, lo que toda la vida ha sido el Dauphiné, así que veremos también un poco por encima los perfiles, sobre todo de domingo y lunes, antes de que el lunes que viene hagamos el nuevo episodio. Y hemos tenido alguna carrera más, como los bucles de la mañana. Ha empezado hoy el Lecías Tour de Baluán y hay alguna carrerita más. Mañana empieza el Tour de Mauricio también. Así que haremos un rápido resumen del resto de carreras. Miraremos el top 30 a ver si ha habido mucha variación con el Bardiani que corría el Giro, donde no ha hecho mucha cosa, así que no creo que les haya servido de mucho en cuanto a puntos, pero bueno, habrá que mirarlo. Y nada, sin más dilación, vamos para allá. Aquí tenéis el perfil de la etapa de Cariel, la etapa del martes, pero antes vamos a recordar cómo quedó la clasificación después de esa etapa de Milán. Teníamos a Jonas Vingegaard como líder, ya habiéndole arrebatado el puesto a Afonso Eulalio, que era segundo. Félix Gall estaba tercero, Aresman cuarto, Jay Hindley quinto, Giulio Pellicciari sexto, Michael Storer séptimo, Ben O'Connor octavo, Derek Guy noveno y David Piganzoli cerraba el top 10 del corredor de Bisma. En los puntos teníamos quizá una de las batallas más interesantes. Paul Magnier con el sprint volvía a recuperar la malla Chiclamino por delante de Narváez con esos 14 puntitos de ventaja. Johnny Milan se quedaba ya muy lejos, prácticamente con la mitad de puntos que Paul Magnier. En cuanto a la montaña, Jonas Vingegaard era muy líder de la clasificación, con Jardi Christian Van der Lee segundo y Julio Ciccone tercero, pero con menos de la mitad de los puntos que el danés. En los jóvenes, Afonso Eulalio dominaba con 2 minutos de ventaja prácticamente sobre Giulio Pellicciari, pero hasta este momento parecía que Pellicciari, aunque sí que se había dicho ya que estaba malo y había sufrido y tal, Pellicciari y Piganzoli podían ir hacia arriba y Afonso Eulalio parecía que empezaba a ir hacia abajo ya después de haber perdido la malla rosa. Así que había otra batalla interesante en la clasificación por equipos. El Bisma lideraba con solo 24 segundos de ventaja sobre Red Bull, pero que lógicamente a lo largo de los días todo parecía apuntar que se iba a alargar. Así que así llegábamos al martes con la etapa entre Bellinzona y Carí. Esta etapa de solo 113 kilómetros, muy muy corta, con 3.000 metros de desnivel vertical, que no está mal para la distancia, con unos puertos, un circuito con un par de puertos bastante pequeños hay en Torre y Leontica, con 4,7 kilómetros al 5,6 y 3 kilómetros al 8,3, que además se hacían prácticamente en los primeros 50 kilómetros de etapa. Se coronaba el último a 65 kilómetros de meta. Y entonces luego había una larga bajada y llano hasta llegar a los pies de Cari, que eran 11,6 kilómetros al 8%, que ya sí que era un puerto de identidad. Con este recorrido no daba tiempo ni había espacio para que se hiciese una fuga que cogiese la suficiente ventaja como para llevarse la etapa. Bisma controló y al final, con un ataque de Jonas Vingegaard, consiguió llevarse la victoria con la malla rosa. Dijo antes del día de descanso, durante el día de descanso, que quería ganar una etapa más. Esta se la pusieron en bandeja.
Así que consiguió la victoria sacándole un minuto a Félix Gal. Atacó a 6,5 kilómetros de la línea de meta y aquí ya sí que abrió grandes ventajas con Félix Gal. Fue un golpe sobre la mesa bastante contundente. A 1 minuto 11 llegó Jay Hindley, a 1:14 Tim Aresman, a 1:18 Derek Guy. Piganzoli hacía sexto a 1:34. Tuvimos una imagen de Piganzoli siguiendo a Félix Gal después del ataque de Vingegaard, muy buena. Egan Bernal, que parecía ir a más, era séptimo a 2:04. Michael Storer, octavo a 2:18. Mati Rondel, noveno a 2:55. Y el top 10 lo cerraba Wood Pools del Unibet a 3:04. Chris Harper era el primer hombre que llegaba de la fuga, 3:17. Einer Rubio llegaba ya a 11:33, muy lejos. Diego Ulisi, Julio Ciccone y Jonathan Narváez, que fueron los otros hombres que estuvieron en la fuga, también muy atrás. Afonso Eulalio llegaba en 11ª posición, perdiendo 3 minutos 04 con Jonas Vingegaard. Por lo tanto, en la general, Vingegaard se ponía como líder ya con muchísima ventaja, más de 4 minutos sobre Félix Gal, 4:03. Tim Aresman se metía en el podium a 4:27, donde caía ya Afonso Eulalio. Jay Hindley se colocaba cuarto a 5 minutos exactos. De Afonso Eulalio se colocaba quinto a 5:40. Derek Guy subía hasta el sexto puesto a 7:09. Michael Storer se mantenía séptimo a 7:14. David de Piganzoli era octavo a 7:57. Ben O'Connor noveno a 9:20. Y Egan Bernal cerraba el top 10 a 9 minutos 44 segundos. Aquí el gran desfallecimiento fue el de Giulio Pellicciari, que como hemos perdido 13 plazas en la clasificación general, al irse hasta los 22 minutos perdió, me parece que fue como 15 minutos o una cosa así, un desfallecimiento total del corredor italiano del Red Bull Bora, que ya dijo que había estado malo y aquí ya sí que se desinfló totalmente. En la clasificación de los puntos, Jonathan Narváez pasaba el intermedio en primer lugar cogiendo 12 puntos y eso le hacía recortar los puestos hasta quedarse a 2 puntitos de Paul Mañer para pelear en las siguientes etapas. En la montaña, Giulio Ciccone pasaba los 4 puertos en primer lugar, cogiendo esos 54 puntos, si no hago mal el cálculo, y luego Jonas Vingegaard conseguía la victoria en Cari consiguiendo esos 50 puntos de la montaña final. Por lo tanto, en la general se colocaba Vingegaard como líder con 211 puntos. Giulio Ciccone se colocaba segundo con 129 a 80 puntos, prácticamente 72 puntos realmente no, 82 puntos de Jonas Vingegaard. La clasificación de los jóvenes, Afonso Eulalio era más líder debido al desfallecimiento, como decíamos, de Giulio Pellicciari, pero David de Piganzoli se acercaba poco a poco, colocándose segundo a 2 minutos 17 segundos. Y en la clasificación por equipos, como decíamos, Visma habría un agujero enorme en este día, colocándose ya a 13 minutos de Red Bull Bora. Llegaba la 17ª etapa entre Casano, Dada y Ándalo. Esta etapa con ese perfil de media montaña perfecto para una fuga que iba a costar un poco hacerse hasta llegar al paso del Tre Termini de 8,2 kilómetros al 5,9, coronándose en el kilómetro 63. Luego estaba la Coca di Lodrino con otros 8,2 kilómetros al 4,1% en el kilómetro 87. Y luego a partir de ella todo el terreno era, cuando se descendía la Coca di Lodrino, a partir de ahí era suavemente, pero todo el terreno era en ligero ascenso. Se coronaba luego Roncone, que era un sprint intermedio, en vez de ser un puerto de cuarta o tercera categoría, que podía serlo perfectamente, con esos 4,8 kilómetros al 5%. Y luego estaba la subida Ándalo-Lever, justo ahí en la parte final, 8,3 kilómetros al 3,6. Bajada y de nuevo subida Ándalo a la localidad, 2,3 kilómetros al 6,8%, que se coronaban como a 1,5 kilómetros de meta, donde en la propia localidad de Ándalo. Aquí sí, fuga numerosa, fuga con buenos nombres, que consiguió llegar hasta la línea de meta, donde Michael Valgren conseguía la victoria. Muy bien lo hizo aquí Einer Rubio, peleando muchísimo para soltar a Valgren. Le pasó un poco a Einer Rubio con Valgren, como le pasó a Enric Mas con Jonathan Narváez. Lo dio todo en el ascenso, pero la poca explosividad que tenía el corredor hizo que no pudiese soltar al otro corredor. Michael Valgren estuvo a rueda, masterclass de navajeo puro.
aguantando a Rueda, diciendo que estaba muy cansado para dar los relevos y después de esa segunda y última ascensión, un movimiento a 700 metros, 800 metros de la línea de meta para marcharse en solitario. Nadie le cogió la rueda y llegó hasta la línea de meta para llevarse la victoria. Andreas Legnesund no salió al movimiento de Michael Valgren, hizo su movimiento un poquito después, como a 400 metros o así, y consiguió ese segundo puesto, ese tercer segundo puesto en el Giro de Italia, si no me equivoco. 1, 2, 3, efectivamente. Tercer, segundo puesto para Legnesund en el Giro de Italia a 3 segundos y luego llegaban Caruso, Blasov y Einer Rubio a 6 segundos los tres. Igor Arrieta, que también venía en la fuga, fue sexto a 14 segundos. Y luego fueron llegando el resto de corredores de la fuga, Garofoli a 52, David de la Cruz a 1.08, Jonathan Narváez y Mardonovan cerraban el top 10 a 1.44. 21 corredores de la fuga llegaron antes del pelotón, que llegó a 5 minutos 15 segundos del ganador. Por lo tanto, la clasificación general, poco cambio en el top 10. Caruso entraba por esos 5 minutos que cogía de la fuga como noveno clasificado a 8.34. Caía Matiz Rondel y Egan Bernal de esos puestos. En la clasificación de los puntos, Jonathan Narváez pasaba primero por el sprint intermedio y luego cogía un par de puntitos en línea de meta, con lo que con esos 14 puntos se colocaba como líder con 12 puntos de ventaja sobre Paul Mañer y se le ponía la cosa bastante bien para poder pelear la Chiclamino con lo que quedaba. Y Andreas Legnesund, después de ese segundo puesto, se colocaba, se colocaba tercero en la clasificación con 79 puntos, por delante de Jonathan Milan. La montaña, Jonas Vingegaard se mantenía como líder, con ventaja sobre Giulio Ciccone, que no entró en el grupo que peleó la etapa, pero que sí consiguió coger 4 puntitos en Coca di Lodrino, cuando todavía se estaba peleando por hacer el grupo numeroso. Así que recortaba un poquito la diferencia. Los jóvenes se mantenían todo igual. Y en la clasificación por equipos, el Red Bull Bora Hansgrohe recortaba 8 minutos al Visma, pero aún así el Visma seguía dominando con 6 minutos de ventaja. Y llegaba la etapa de Fai de la Paganella y Pieve di Soligo, esa etapa del Muro di Ca del Poggio, una etapa de la que hablamos bastante, porque era una etapa que iba a ser bastante clave para la pelea para el Chiclamino. Daba 50 puntos en meta y tenía ese Muro di Ca del Poggio, donde los equipos podían intentar desbancar a los sprinters puros, soltarles del grupo y que así hubiese un sprint con sprinters menos puros que pudiesen llevarse esos puntos y eso podía hacer que Jonathan Narváez cogiese mucha ventaja sobre Paul Mañer. Lo que vimos fue que no se hizo una fuga muy muy numerosa, como también se podía Yo. esperar. No se metió Narváez en ella. ¿Qué pasa, David? Y al final lo que ocurrió fue que hubo un movimiento en el muro de Ica del Poggio, se movió Afonso Eulalio, salió a su rueda Jonas Vingegaard controlando todos los movimientos y pasando primero por la montaña, se descolgaban los sprinters más puros, pero acabaron entrando en el grupo y al final vivimos un sprint de grupo, un grupo relativamente numeroso, aunque tampoco demasiado. Y la cosa es que el sprint era bastante revirado, no era un sprint con una recta muy, muy buena ni muy ancha. Y ahí Jasper Stuyven hizo un trabajo absolutamente brillante para que Paul Mañer ganase y sentenciase esa malla Chiclamino con esta victoria. Segundo era Eduardo Zambanini, tercero Jonathan Milan, cuarto Francesco Busato, quinto Corbin Strong, Guillermo Tomás Silva sexto, Madis Miquel séptimo, Filippo Maggi octavo, Zacarías Coller Lola noveno, Lucas Cubis décimo. Acabó el domingo el Giro. Acabó el domingo el Giro. Y Jonathan Narváez, que fue lo sorprendente aquí en este final, acabó haciendo 18º, con lo cual no conseguía ningún punto en la línea de meta y perdía todas esas opciones para pelear por la Chiclamino.
Como vemos, 59 corredores en el primer grupo, lo que decía, un grupo numeroso, pero tampoco demasiado. Y sin cambios en la general, se mantenía el mismo top 10. En la clasificación de los puntos, Mañé recuperaba la Chiclamino. Narváez cogía un punto que quedaba en Guya, pero luego en el final, como decíamos, con el 18º puesto no conseguía ninguno. Y, y Paul Mañé conseguía esos 50 puntos que sentenciaban prácticamente la Chiclamino. Como vemos ya con 40 puntos de ventaja, 37 y quedando 50 puntos de la meta de Roma, muy difícil lo tenía Narváez para conseguir aquí hacer algo para pelear esa clasificación. No se acaba el contenido, no te preocupes que el ciclismo no para. Aquí ya vuelve a haber carreras y vuelve a haber de todo. La montaña, como decíamos, solo había el muro de Cadilpollo y... Ah, bueno, estaba Fastro anteriormente, pero que pasó la fuga. Y en el muro de Cadilpollo fue Jonas Vingegaard el que pasó en primer lugar cogiendo esos 3 puntitos, con lo que aumentaba un poco su ventaja en la general, dejándolo en 80 puntos sobre 81 puntos sobre Giulio Ciccone. Alfonso Laleo seguía siendo el mejor joven y en la clasificación por equipos el mismo mantenía la distancia con el Red Bull Bora. Y llegaba la etapa reina del Giro, esos 151 kilómetros del viernes entre Feltre y Alegue, con esa ascensión en Piani di Pecé, con el paso Durán de 12 kilómetros al 8,1%, Coy de 5,8 kilómetros al 9,3%, la Forchella Staulanza, que eran 6,3 kilómetros al 6,7%, el Giau con sus 9,8 kilómetros al 9,3% y con los 2.226 metros de altitud que se alcanzaban. Y luego el paso Falzarengo, que ya era un puerto más suave de 10 kilómetros al 5,4%, para luego la bajada larga y llegar al Piani di Pecé, que eran 5 kilómetros al 9,6%, un puerto de segunda. Y eso, la etapa reina del Giro, con esas 6 ascensiones, se pasó toda la etapa Ares diciendo que eran 5. 6 ascensiones durante la etapa, 4.888 metros de desnivel vertical, que en 151 kilómetros y con los primeros 50 kilómetros prácticamente llanos es una auténtica barbaridad. Y donde de nuevo se marchó una fuga por delante bastante numerosa. Estaba Inés Rubio, estaba Chicone, estaba Enric Mas, estaba Sepp Kuss. Y el Bisma dejó hacer por delante, simplemente controló la carrera y tal. Luego ya se pusieron otros equipos a mantener el ritmo porque había un par de corredores que eran peligrosos para la general. Se metió Derek Guy y se metió Michael Storer en la fuga. Y Chicone y Einer Rubio estuvieron peleando por la montaña. Discutieron en el kilómetro Red Bull porque Derek Guy pasó el kilómetro Red Bull en primer lugar. Einer Rubio se enfadó, así que le quitó los puntos de montaña en el Pazo Falsarego a Giulio Ciccone. Al final Giulio Ciccone en ese descenso acabó marchándose en solitario, llegó con un minutillo de ventaja, minuto y poco a Legue a pie de Piani di Pecé, y ahí Sepp Kuss hizo su movimiento, puso su ritmo y acabó llevándose la victoria de etapa. Una victoria de etapa que seguramente podía haberse llevado Jonas Vingegaard, pero que como su compañero estaba por delante, le vimos bastante tranquilo detrás, siguiendo la rueda de Félix Gall, y así acabó llegando a la línea de meta. Así que, como decíamos, Sepp Kuss se llevó la victoria. Derek Guy fue segundo a 13 segundos después de tener que hacerse todo el trabajo solo, a pesar de tener un compañero de equipo en la fuga, como era Giulio Ciccone, que fue tercero. Félix Gall entró en cuarto lugar con Jonas Vingegaard a su rueda. Jay Hindley fue sexto a 4 segundos de Gall y Vingegaard. Y luego ya entró Damiano Caruso a 1 minuto 06, a medio minuto de Félix Gall y Vingegaard. David de Pigancholi a 1:11. Einer Rubio a 1:19 y Michael Storer cerraba el top 10 con el mismo tiempo que el colombiano.
En la general, Vingegaard se mantenía como líder con la misma distancia sobre Félix Gall, esos 4 minutos 3 segundos. Jay Hindley ascendía al tercer puesto a 5 minutos 4 segundos. Tim Aresman caía al cuarto puesto, perdía ese puesto de podium, colocándose a 5 minutos 33. Derek Guy subía al top 5, colocándose a 6.31. Y Afonso Lalio se colocaba sexto a 7.26. Michael Storer seguía séptimo a 7.50, David Pigancholi octavo a 8.29, Damiano Caruso noveno a 9.01 y Egan Bernal ascendía al top 10 a 11 minutos 19 segundos. En cuanto a los puntos, pues la noticia básicamente fue que Jonathan Narváez abandonó la etapa y por lo tanto Paul Mañer conseguía esos 92 puntos de ventaja ya sobre el segundo, que era Jonathan Milan, y, y quedaba total y absolutamente sentenciada la clasificación. Giulio Ciccone se colocaba como líder de la montaña después de coger todos los puntos de los puertos de paso, excepto del Falsarego, que como decíamos se lo robó Irne Rubio. Y, y los de meta que los cogió Sepp Kuss, aunque sí que pilló 6 puntitos. Sí, Vingegaard no quiso pelear los puntos con... No quiso quitarle los puntos a Gal porque no los hubiese peleado, sino que se los hubiese llevado él y dejaba entonces a Vingegaard como, o sea, a Ciccone como líder de la clasificación con 57 puntos de ventaja, con lo cual se quedaba todo para jugarse en la última etapa con ese doble ascenso a Piancavallo. En la clasificación de los jóvenes, Afonso Eulalio seguía liderando, pero ya solamente con 1 minuto 3 segundos sobre David Piganzoli. Y en la clasificación por equipos, el Bisma volvía a mandar al Red Bull Bora a 18 minutos. Y así se llegaba a la última etapa del Giro con ese doble ascenso a Piancavallo, 200 kilómetros. Los primeros 70 bastante llanos, con luego esa rampita ahí en Forgarian el Friuli con 1 kilómetro 200 metros al 8,3%, que era el sprint intermedio. El ascenso a Cloudseto después con 6,8 kilómetros al 5,7. Luego de nuevo 40 kilómetros de llano hasta llegar al primer paso a Piancavallo con 14 kilómetros 500 metros al 7,8%. Que tras descenderlo y una zona de valle siempre favorable donde estaba el kilómetro Red Bull en Malnisio, se volvía al pie de Piancavallo para volver a subir esos 14 kilómetros y medio al 7,8%. Aquí quedaba bastante claro cuál era la actitud del grupo. Bisma se dedicó a controlar toda la etapa y en el último ascenso a Piancavallo a 10 kilómetros de la línea de meta, después de que Kuss y Pigancholi no pudiesen hacer el trabajo, quizá Vingegaard tuvo que lanzar el ataque un poco antes de lo esperado, pero fue un ataque contundente y bastante demoledor que hizo que se marchase en solitario y se llevase la victoria de etapa con 1 minuto 15 después de levantar el pie durante el último kilómetro sobre Félix Gall, Jay Hindley y Derek Guy, que eran segundo, tercero y cuarto. Al final acababan llegando todos muy juntos, hubo varios movimientos, se marcharon algunos por delante, otros por detrás. Félix Gall hacía segundo por quinta vez. Una, dos, tres, cuatro, quinta vez que hacía segundo en este Giro, segundo en la general el austriaco. Y al final, pues eso, pocas diferencias. Tim Aresman sí que perdía 4 segunditos. Egan Bernal perdía 10. Hablo siempre con el grupo de Félix Gall. Y luego ya Afonso Eulalio perdía 48 segundos con ellos, pero llegaba antes que Pigancholi, con lo cual le servía para mantener esa malla bianca. Damiano Caruso era octavo a 2.13, con el mismo tiempo que Storer y que el propio Davide Pigancholi. La general final del Giro de Italia acababa con Jonas Vingegaard, Félix Gala 5 minutos 22 segundos, Jay Hindley tercero a 6.25, Tim Aresman cuarto a 7.02, Derek Guy quinto a 7.56, Afonso Eulalio sexto a 9.39, Michael Storer séptimo a 10.13, Davide Pigancholi octavo a 10.52, Damiano Caruso noveno a 11.24 y a 12.54 décimo Egan Bernal. En la clasificación de los puntos, por Mañez seguía dominando. La montaña, Giulio Ciccone pasó en el primer puerto en sexto lugar, detrás de los hombres de la fuga. Vingegaard le dijo que no se lo iba a pelear. Y Vingegaard conseguía los 50 puntos
del segundo paso por Piancavallo, con lo cual la general acababa con Giulio Ciccone como ganador con 11 puntos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, que aunque hubiese querido, si hubiese cogido los 4 puntos que cogió Ciccone, no le hubiese dado para arrebatarle la malla churra. Así que Ciccone se llevaba esta distinción. Afonso Ulali era el mejor joven con 1 minuto 13 segundos sobre David de Pigancholi. De la clasificación por equipos, el BISMA habría un abismo total y absoluto sobre el resto de equipos. Dejaba a Net Company como segundo a 40 minutos de diferencia. Y así se llegaba a la última etapa, la etapa en Roma, con su típico circuito, típica fuga que lo pelea, pero siempre acaba llegándose al sprint final. Y por fin llegó el día donde Jonathan Milan conseguía la victoria después de pelearlo mucho en este Giro, una victoria bastante incontestable además, con mucha ventaja. El segundo fue Giovanni Lonardi del Pole Visit Malta. Tercero, Paul Penhoet de Grupama DJ United. Cuarto, Dylan Groenewegen de Universal Rockets. Quinto, Maddis Mikkels de IF Education Easy Post. Sexto, Jensen Plotroy de Alpecin Premier Tech. Séptimo, Tobias Luz Andersen de Decathlon CMA CGM. Bastante desaparecido Tobias Luz Andersen durante el Giro. Octavo, Corbin Strong de NSN. Noveno, Tuna Hertz de Lotto Intermarché. Y décimo, Luca Mozzato de Tudor. Como vemos, Vingegaard se dejó ir entrando con todo el equipo en la parte final del pelotón, pero sin perder tiempo, llevándose una victoria bastante clara con la general. Como decíamos en el día anterior, no había ningún cambio. La clasificación de los puntos era para Paul Magnier, acabando con 47 puntos de ventaja sobre Jonathan Milan, que acababa siendo segundo. La montaña era para Giulio Ciccone. En la clasificación de los jóvenes, Afonso Ulali era el que se llevaba la malla bianca. Y en la clasificación por equipos, el Bisma Lisabek se llevaba la victoria. Así acabó este Giro de Italia, un Giro de Italia que la gente dice que ha sido aburrido, pero a mí la verdad es que me ha entretenido bastante. Todos sabíamos que Vingegaard iba a dominar la carrera, la gente ha echado de menos a sus rivales, pero con los rivales que había al comenzar ya sabíamos que esto podía pasar. Félix Gal, muy buena sorpresa por parte de Decathlon CMA CGM, su mejor carrera hasta el momento. Así que habrá que tener en cuenta porque si extrapolamos su mejora a lo que puede hacer Paul Seixas en el Tour, cuidadito con el francés. Jay Hindley tirando siendo seguro como siempre, tercer podium que consigue en el Giro después de una victoria y un segundo puesto. Ha completado ya los 3 puestos del podium, siempre seguro, siempre sin atacar, sin que le dé un metro el aire, pero consiguiendo esos buenos resultados. Tim Aresman, que es un corredor que suele ir de menos a más en las carreras de 3 semanas. Esta vez lo ha hecho un poco al revés, empezó fuerte y acabó desinflándose un poco hasta perder esa plaza de podium por 40 segundos. Derek Guy perdió tiempo en los primeros días con la caída y todo eso, y eso al final le alejó del podium, pero viendo cómo la temporada que llevaba Derek Guy, que nos estaba costando verle, un quinto puesto para él aquí está bastante bien. Afonso Eulalio, absolutamente sorprendente el giro que ha hecho. Nadie esperaba que pudiese aguantar durante 3 semanas tan adelante. Llevó 10 días el Rosa, fue segundo en una etapa y ha estado peleando todos los días por mantener ese buen puesto en la general, un sexto puesto y Maya Bianca que habla muy bien del Giro de Italia del joven portugués. Además siempre sonriente, siempre con la cámara. Luego dijo él que sonreía a la cámara por no llorar, pero siempre muy alegre y dedicando esos gestos a la cámara. Un Michael Storer de Tudor que vuelve a hacer un top 10. Fue valiente el día del Yao, intentó buscar por delante, pero no movió ese séptimo puesto. Puede que sea su mejor resultado en una gran vuelta. Fue décimo en el Giro del año pasado, décimo en el Giro de hace 2 años. Así que mejora esos puestos que había conseguido. Así que buen giro para él. Pero bueno, ya quizá un poco tarde para esperar a verlo como un hombre de las clasificaciones generales. David de Piganzoli, paso adelante muy importante para convertirse en uno de los grandes gregarios del Bisma Lisabai, que en un par de años tenga la opción de pelear por sí mismo
el Giro de Italia como líder con sus 23 años, octavo, segundo mejor joven, tercero en una etapa, cuarto en otra, sexto en otra, octavo en otra. Y además trabajando para Vingegaard, así que buen paso adelante el que ha dado aquí David de Pigancholi. Caruso, incombustible como siempre, con ese noveno puesto. Llega en Bernal, que fue un poco de menos a más, al revés que su compañero Tim Aresman, y que ayudándole al final en esos últimos días consiguió también su top 10, así que bastante bien la carrera del colombiano. Paul Mañer, dominador de los sprints, con sus 3 victorias y la Chiclamino. También consiguió 3 victorias, pero claro, para los puntos de la Chiclamino dan menos ese tipo de etapas de Jonathan Narváez, que lo estuvo peleando hasta que se tuvo que bajar. Jonathan Milan quedó, sobre todo por la caída de Nápoles, totalmente fuera de la pelea por la clasificación, muy lejos de Paul Mañer, pero al final consiguió llevarse esa victoria en Roma y acaba como segundo en la clasificación. Y por último, para hablar de corredores destacados, Giulio Ciccone, Maya Churra, un día de rosa, peleando siempre en el buen y en el mal sentido de la palabra. Y al final cerrando un buen giro para Lidl 3 que venía con muy buenos nombres y que a falta de 4 días para que acabase el giro parecía que iba a ser un suspenso absoluto, pero al final un quinto puesto, Maya Churra y victoria de etapa en Roma, yo creo que hablan bien del giro de Lidl. Así que esto ha sido el Giro de Italia. Ha estado bastante bien, o sea, no se le puede poner tampoco no se puede decir que haya sido una carrera excelente, pero se le puede poner un notable, un 7 por ahí se le puede poner de nota a la carrera. Hemos tenido pelea por la Chiclamino, pelea por la Churra, hemos tenido pelea por todas las etapas, han tenido su chicha, o sea que sí que es cierto que el primer puesto de la general ha estado claro desde el principio y que no han sido los corredores más valientes precisamente los que estaban peleando por el podium fuera de Vingegaard, pero bueno, una buena carrera en resumen, en mi opinión. Y luego, durante la semana hemos tenido también los bucles de la Mayenne, sobre todo a destacar, donde el prólogo se lo llevó Julius Johansen. Ganó Olaf Koig la primera etapa al sprint, la segunda era la que tenía colinas y se la llevó Benoit Cosnefra en un sprint reducido. La tercera volvió a ser un sprint para Koig y con eso acababa la carrera. Estos 4 días de los bucles de la Mayenne 2.pro. Cosnefroy se llevaba la general por delante de Thibaut Gruel y Noah Isidog. Mads Pedersen hizo cuarto. La verdad es que yo me esperaba un poquito más de Mads Pedersen. Lleva muy pocos días de competición esta temporada con la caída que tuvo en Valencia. Luego solo ha hecho las clásicas y los bucles de la Mayenne. Hace el Valois Belgium Tour como preparación al Tour, así que veremos qué puede hacer en el Tour. Y luego hemos tenido también el Tour de Japón que se ha llevado Mateo Fabro, el Alpes ISEG Tour que se llevó Mathies Van Kerkhoff, el corredor del equipo de desarrollo de Visma, que lleva un mesecito bastante elegante, ganó el Nacional de Bélgica el 1 de mayo. Luego una etapa y la general de la Flèche du Sud y una etapa y la general del Alpes ISEG, o sea que bastante bien Mathies Van Kerkhoff, la verdad. Y hemos tenido también el Tour de Lituania, donde Konichev ganó la primera etapa y con las rentas de ese día ya pudo vivir hasta llevarse la clasificación general. Y ahora tenemos durante esta semana bastantes carreras. Vamos a volver a la normalidad. Vamos a hablar primero del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que si no estás muy metido en el ciclismo puedes decir esta qué carrera es. Y lo cierto es que es el Criterium du Dauphiné. Como podéis ver si ponemos 2025, aquí lo tenéis. Criterium du Dauphiné, como no pasaban por el Dauphiné, pues este año ya le han decidido cambiar el nombre a Auvergne-Rhône-Alpes, esa región de Francia que es por donde se discurre la carrera. Tenemos una participación bastante elegante, tenemos a Paul Seixas,
Tenemos a Carlos Rodríguez con Oscar Only, Kevin Boquelán, viene bastante fuerte el Net Company Neos. Juan Ayuso por parte de Lidl 3 con Matías Esquielmos. Viene Iván Romeo y Kianey de Brooks por parte de Movistar. Y luego a partir de eso tenemos a Mateo Jorgensen, Bout Van Aert por parte de Bisma. Joao Almeida se supone que vuelve aquí para el UAE con Isaac del Toro. Y luego fuera de esto, pues ya no hay nombres demasiado grandes. Tenemos a Caja Rural, donde de momento están José Félix Parra y Jan Castellón como preparación al Tour, que también correrá el equipo español. Y en cuanto a la ruta, es una ruta, la verdad es que bastante montañosa durante todos los días. No hay etapas, hay una etapa al sprint, pero que de todas maneras tiene 2000 metros de desnivel vertical. Dos de ellas seguidas, pero que son lo mismo. O sea, 2000 metros de desnivel vertical que pueden poner en aprietos a cualquier sprinter. Y luego el resto de las etapas es que son de montaña. Empieza la primera etapa entre Visil y Saint-Ismer con 146 kilómetros, 3200 metros de desnivel vertical, que empieza ya con un tramo de ascensión bastante largo, de prácticamente 25 kilómetros, donde hay 5,6 kilómetros a 4,3, pero es que todo va picando hacia arriba. Además será una fuga bastante peleada, así que va a haber bastante batalla. Luego, después de un pequeño descenso, se sube el Col d'Arcelier, que son 8,5 kilómetros al 5,9, donde los 2 kilómetros y medio iniciales son al 9,4 y los 4,2 finales al 6,1. Después una bajada larguísima hasta llegar a la Col de Comboire, que son 3 kilómetros al 5,7 y que no está categorizado. Y luego Côte de Seyssins, que son 2,6 kilómetros al 6%, que va prácticamente concatenado el uno con lo otro. Unos 10 kilómetros, 11 kilómetros de valle para llegar al Côte de Quash en Châteix, que son 2,4 kilómetros al 10,4%. Es una ascensión realmente dura. Y luego, con apenas un kilometrillo de bajada, tenemos el Col de Benice, que son 5,1 kilómetros al 5,8. De nuevo 10 kilómetros de descenso y luego se asciende la Côte de Rousset, que son 8,3 kilómetros al 7,5%. O sea, un puerto donde ya los hombres de la general van a tener su pelea. Descenso largo con un repechito en la parte inicial y luego a partir de ahí llano con ligera ascensión donde hay 800 metros en los últimos 3 kilómetros al 5,4%. Así que como primera etapa la verdad es que está bastante bien. La etapa que viviremos el domingo tiene chicha para repartir, la verdad. Segunda etapa, la del lunes, entre San Martín-le-Vigneau y Le Puy-en-Velay. Es una etapa estilo clásica, 3.687 metros de desnivel vertical. Empieza con un puerto en el kilómetro 14, que es el Col de Châtain, que son 7,9 kilómetros al 6,2. Luego está el Col de la Croix de Toutes que son 2,9 kilómetros al 5,2. Ahí es donde se tendrá que hacer la fuga, porque luego viene un terreno favorable bastante largo, hasta que se alcanza una zona donde hay 4 kilómetros al 4%, un descenso de un kilómetro. Luego se vuelve a extender una zona que no está categorizada ni pone los porcentajes, y luego un poco de terreno favorable para llegar a la Col Robert Marchand, que son 11 kilómetros al 4,4%, pero que está prácticamente a mitad de la Col de Roubaix, que aquí no pone si está categorizado. Vamos a ir a la página del Dauphiné. No, del Dauphiné no. Es que esto es larguísimo. Este nombre no puede cuajar. Ay. Lo ponemos en inglés, que nos enteramos mejor. Y aquí vemos, es que no es puerto el final de la ascensión, que puede ser perfectamente otros 10 kilómetros al 4% en la Roubaix. Y luego a partir de ahí, terreno rompe piernas hasta prácticamente la línea de meta, con el Côte des Baracs, que son 4,2 kilómetros al 6,6, y la Côte de San Vidal, que son 2 kilómetros al 6,8%. Terreno rompe piernas, terreno para jugar, donde los cazetapas pueden estar a la que salte, pueden pelear la victoria, y es un buen sitio, por ejemplo, para que un hombre como Romo aquí como Romeo, perdón, se deje ver
y corredores de ese estilo y también puede haber pelea en la general, así que pinta bastante bonita esta etapa. Luego tenemos la tercera etapa, que es una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros, que suponemos que será una crono del estilo de las últimas de París-Niza y del Tour, que será lanzar al líder en eso, sobre todo en esos 800 metros finales al 6,3%. Ahí lo hará el líder del equipo en solitario, pero es una crono larga y es dura, ¿eh? Tiene primero Cotouvre, que son 4,9 kilómetros al 3,5%, y luego Montagny, que es un kilómetro al 5,2%, pero que se va extendiendo durante todo el tiempo. Así que habrá que gestionar bien los corredores porque tampoco puedes perder mucha gente porque en la parte final hay una zona ahí que es bastante llanita antes de llegar a esa última rampa, así que a ver cómo lo gestionan los diferentes equipos, cuánto tiempo se queda el líder en solitario, cómo lo hacen para conseguir esa victoria. Aquí pone... No pone nada. En el mapa podemos ver que en la zona entre Contubre y Montañí es bastante revirada. Antes de Contubre es bastante para especialistas, pero lo que decía, toda la zona desde Montañí, cuando sales del inicio del descenso, a partir de aquí, todo este terreno es mucho para rodar en el equipo. Cuantos más corredores mejor. Y luego aquí ya sí, justo en ese giro, no se puede ni lanzar al líder. Es pegar el giro y el líder para arriba con todo lo que pueda. Entiendo que contará el tiempo del primero solo, pero no estoy seguro. Luego vienen las dos etapas para el sprint, miércoles y jueves. Para el sprint, entre comillas, porque son 2.000 metros, más de 2.000 metros de desnivel en las dos. Como vemos, en esta primera es un inicio, son 110 kilómetros bastante quebrados, con tres puertos de cuarta categoría, dos de tercera y uno de segunda, que son 7,8 kilómetros al 5,5%, lo cual es bastante duro. Y para los sprinters, bastante complicado de pasar si no se lleva una etapa muy controlada donde se mantenga la fuga cerca y se le deja aumentar ventaja en esas ascensiones. La verdad que veo complicado aquí que realmente los sprinters más puros puedan pelear por una victoria. Y luego la quinta etapa, aquí quizás sí, porque sí que hay un inicio con bastante dureza, con dos puertos de cuarta categoría, la Croix Vanche y la Gachette, que son 2,7 kilómetros al 4,9 y 1,6 al 4,4. Nada más salir a cara a perro, los dos. Y luego hay bastantes zonas que no están categorizadas, pero que tienen mucha dureza. Hay un 8,1 kilómetros al 3,4% en Ibase. San Laurent de Chamusset son 5 kilómetros al 4,6 y luego Nantes son 5,3 kilómetros al 5,1%. Y luego el Splint, que es en Brasé, es 1,3 kilómetros al 4,2%. Entonces son dos etapas muy complicadas para que lleguen los sprinters más puros, ¿eh? Aquí sí que quizás se pueda reorganizar todo en la parte final, porque al final quedan 100 kilómetros prácticamente llanos, pero se le puede hacer muy dura este Auvergne Rhône Alps a los sprinters porque tienen estas dos opciones y son dos opciones que tienen que pelear. ¿Qué tal, Leirele? Sí, la verdad es que son dos etapas raras, pero bueno, le ponen ese puntillo de interés de no ser etapas puramente llanas para los sprinters. O sea, si quieres ganártela siendo sprinter, puedes ganártela peleándola, pero tienes que pelearla. O sea, vas a tener que sufrirla de verdad. Y si veremos exhibiciones de Seixas, pues viendo cómo empieza la carrera con esta etapa, luego que está la crono por equipos, y luego el final que tiene, son tres etapas muy duras, a mí me parece que Seixas tiene un terreno aquí para dar un golpe sobre la mesa, decir aquí estoy yo, y que a los franceses se les hagan los ojos chiribitas para el Tour. No estando Vingegaard ni Pogačar aquí, la verdad es que tiene una oportunidad muy buena porque veremos a qué nivel pueden estar Del Toro y Ayuso, pero parece que el chavalito viene mucho más fuerte.
La sexta etapa son 2.942 metros de desnivel vertical en 182 kilómetros. Va a ser un día que va a ser muy complicado hacer la fuga, porque hasta el kilómetro 80 prácticamente no hay terreno para que alguien se vaya. Luego ya está el sprint del Seychelles y a partir de ahí está la Côte de Châtelard, que son 4,8 kilómetros al 5,1. Y luego Granier, que son 8,1 al 5,6. Granier por el lado suave, porque por el otro lado es tela. Y ahí es donde se tendrá que hacer la fuga. Y luego después de la bajada sí que hay ahí 50 kilómetros para abrir tiempo con el pelotón. Y luego está la Côte d'Iris-Suruguin, que son 11,6 kilómetros al 4,9, que va de menos a más, la parte final es más dura. Y luego Cres Volant, que son 5,9 al 7,4. Yo esta etapa sí que creo que puede ser para la fuga, pero veremos batalla por la general y yo creo que aquí 6 as en caso de que no esté como líder, porque la crono por equipos no le haya salido bien al de Caldón o cualquier cosa, va a intentar pegar ese golpe sobre la mesa, pero vamos, que a Seisas le veo marchándose en la Rousette y yéndose en solitario todos esos kilómetros sin ningún problema, la verdad. Luego la séptima etapa entre la Bridior y el Gran Colombier, con un inicio, este sí, bastante, bastante duro, con Banchet, que son 5,1 kilómetros al 5,9 de línea de salida directamente. Luego está sin mucha bajada realmente, porque hay repecho y falso llano después de coronar. Está la Col de la Cruchil, que son 2,9 kilómetros al 4,2%. Y luego aquí sí, que después de la bajada tenemos la Côte de Saint-Maritz de Routerens, que son 4,9 kilómetros al 7%, pero que realmente se asciende hasta la Tourmière, que son otros 2,8 kilómetros al 5%. Pasa lo mismo que lo que decíamos aquí. Está la pancarta del puerto en un sitio y luego se sigue subiendo durante otro ratito hasta realmente coronar el puerto. Luego ahí está la bajada y luego se pasa a Perves, que son 3 kilómetros al 5,5%, que son como tres subiditas que se van encadenando. Terreno llano, luego la preciosidad de las Lasets du Gran Colombier, 7,1 kilómetros al 8,4%. Bajada, un poco de valle. Col de Richemont, que son 7,7 kilómetros al 6,1%. Bajada. Y luego el Gran Colombier, que son 8 kilómetros y medio al 10%, con esos 4,4 kilómetros iniciales al 11,9%, ese luego descansillo y luego de nuevo la rampa final durísima. 3.700 metros de nivel vertical en 133 kilómetros. Etapa dura, dura, además contando con que hay 30 kilómetros aquí. No, bueno, son 15 kilómetros aquí llanos y otros 15 aquí que prácticamente no se asciende. El desnivel que se hace es muy, muy duro y el final en el Gran Colombier, que es terriblemente, terriblemente duro, veremos una bonita batalla aquí. Y luego la última etapa, la octava, entre Beaufort y el Plateau de Solasson, 120 kilómetros, 4.000 metros de desnivel vertical. Por si te habías quedado con hambre, aquí tienes para comer. Ya de salida directamente está el Col du Pré. Hay 2 kilómetros y medio ascendiendo, luego medio kilómetro llano. Y luego pone la pancarta de comienza a puerto, pero se empieza a ascender desde el primer metro de la etapa. 7 kilómetros al 9,4%, como decíamos. Ligera bajadita, luego repecho. Y desde ahí luego ya bajada larga, 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 hasta llegar al pie de Monté de Bichang, que son 11,5 kilómetros al 8,9%, sin que haya apenas valle. Luego de nuevo un pequeño tramo de bajada, repecho y bajada más larga para de nuevo encadenar con Arabis, con esos 7 kilómetros al 6,9%. Y luego aquí ya sí una bajada larga y más tendida hasta llegar a Tuet, que es donde empieza el plató de Solasson con sus 11 kilómetros y medio al 8,9%. Etapón brutal este que tenemos para cierre de Dauphiné.
Y aquí sí que el algodón no engaña. Aquí sí que vamos a ver el nivel verdadero de Seisas, a ver cómo está Ayuso, a ver cómo está Del Toro, a ver cómo está Almeida si corre. Aquí quedarán todas las cartas sobre la mesa y veremos claro cuál es el nivel real de Paul Seisas sobre todo y a qué nivel están el resto de corredores. Recordamos que empieza el domingo, tiene una pinta bastante bonita esta carrera, así que a ver qué nos ofrece. ¿Qué rivales ves más cerca de Seisas? A priori aquí tendrían que ser Del Toro y Ayuso. A priori. Almeida si viene bien, si viene primero y si viene bien, debería estar tan bien ahí, pero claro, con la explosividad de Seisas igual lo puede reventar, claro. Aunque en Portugal, en el Algarve, a principio de temporada, vimos que estaban cerca. Ayuso si está bien, es buen rival. Y luego hay que ver a los Net Companineos, a ver cómo están. Carlos Rodríguez, Oscar Only, Kevin Boquelán, vienen con un equipo bastante fuerte. A Boquelán me parece que para Boquelán es demasiado dura. Godón tiene buena oportunidad en los sprints también. Habrá que ver cómo está Kianeide Brooks. Iván Romeo tiene en la segunda etapa una muy buena oportunidad y luego en las etapas esas supuestamente llanas tendremos que ver cómo está. Bora de momento como líder está Daniel Felipe Martínez y Maxime Van Gils. No sé si Maxime Van Gils llegará. A priori parece que sí. Veremos a ver cómo está. Y luego Luke Tugwell, que si no me equivoco es el chavalito, ¿no? Que fue segundo en el Giro Next Gen el año pasado, efectivamente. Fue segundo detrás de Omsel, a ver qué tal está. Pero a priori no va a correr Evenepoel, no va a correr Hindley, no va a correr Pelichari, así que veremos lo que hacen. A priori sí, no son un equipo al que haya que prestar demasiada atención. Tendremos también a Van Aert, que veremos a ver cómo corre, porque las dos etapas llanas son muy buenas para él. La segunda etapa puede ser muy buena para él también. Así que, a priori, los Seisas máximo favorito, en mi opinión. Rivales, Ayuso, Isaac del Toro. Y luego Almeida si va, Mateo Jorgensen, Carlos Rodríguez, Oscar Onley y... Y hasta ahí, yo creo. Matías Esquielmos y Kian de Brooks. Eso es lo que yo veo que puede haber. Claro, tampoco hay sprinters en sí. Está Godón, pero Coquard, Hofstetter, Trentin y Wout van Aert, sprinters que pasan bien la montaña, porque evidentemente lo necesitas para las dos sprints que hay. Y eso, aquí no sé. Bueno, está Tobias Hallan Johannessen de 1X, que oye, este año no lo está haciendo nada mal. Fue noveno en el UAE, pero luego fue cuarto en Tirreno y tercero en Ichulia. Así que a ver qué tal lo hace. Y luego durante esta semana tenemos más carreritas. Tenemos el ECIAS Tour de Balón que empieza hoy. Y luego la semana acaba, bueno, con justo cuando empieza el de Ubierna. Tenemos el ECIAS Tour de Balón, como decíamos. Ha comenzado hoy con una etapa llana que ha ganado Jordi Meus al sprint. Mañana es un poco parecido, quizás un poco más duro el circuito, pero más o menos del estilo. El miércoles quizá el final sea un poquito más duro también, pero viene a ser del mismo estilo. El jueves igual. Y el viernes parecido, o sea, viene a ser todo más o menos del mismo rollo. Habrá que ver si hay algún equipo capaz de controlar o alguien que se marche por delante. En la Star List
aquí nombres a destacar. Está Alexei Lutsenko, Arnaud Dely por parte del Lotto. El Alpecin viene con un equipo con Florian Senechal y Sente Sentiens. Movistar ha plantado ya Carlos Canal y Test Fashion en el top 10. King Heiduk ha hecho tercero hoy. El Bora ha conseguido la victoria con Jordi Meus. Lawrence Pitti está muy fuerte últimamente también. Anders Foldager ha sido hoy segundo. Está Tom Kraft, que ha estado muy fuerte durante esta temporada. Y luego ya el resto son de divisiones más bajas. Así que bueno, puede haber bastante batalla. Arnaud Dely, Jordi Meus, John Barrenechea, Lawrence Pitti, Test Fashion, Milan Menten está por parte de Lotto también. Hemos tenido hoy, como decía, la primera etapa que ha ganado Jordi Meus con Foldager y Heiduk completando el podium. Test Fashion y Carlos Canal se han metido en el top 10. Ha sido un sprint bastante numeroso, 66 corredores. Así que todo por decidir todavía. Tenemos el trofeo Alcide de Gasperi, que es de categoría .2, mañana en Italia, ya sabéis, corredores italianos, equipos pequeños, el MBH a conseguir victorias y, y poquito más que comentar. Luego tenemos el Tour de Mauricio, que no sé si sigues por ahí, Lereiles, pero esta carrera ha sido muy destacada durante los años en los cafés de la mañana. Mañana comienza la carrera con 4 etapas y con los grandes nombres son Alexandre Meyer, Vadim Pronsky, Anthony Hubie. ¿Te suena? A ver si este año hacen el seguimiento, que como acaba de terminar el Giro y Albert está en Italia, no sé si lo van a hacer, pero... Y estará Juan Pedro Lozano también, que ha hecho buena temporada de momento ahí en el Terengganu, puesteando bastante en todas las carreras que ha corrido, menos en el Alula, que también hizo un cuarto puesto en una etapa. Así que a ver qué puede hacer. Las etapas, a ver, ¿están ya los perfiles? Sí. Primera etapa, 153 kilómetros, 1400 metros de desnivel vertical. Es la carrera de Black Ordórica, efectivamente. Así es. Con 2 ascensiones en una en la parte inicial y otra en la zona intermedia. Hay que recordar que esto es una carrera 2.2 y las carreras 2.2 se corren de otra manera. O sea, aquí la carrera va a reventar. Y aunque esto tú lo vieses y dirías es una etapa para el sprint, no sé cuántos sprints realmente habrá en la carrera. Segunda etapa, más o menos mismo perfil. Un inicio en ascenso con un sprint intermedio. Bajada, luego el Monte Cluny, que es el mismo que este. Aquí son 1,4 al 7,6, aquí son 1,3 al 8%. Yo creo que será lo mismo, realmente. Luego descenso y luego la ascensión del Gran Bassin, que son 7,4 kilómetros al 3,9, los dos con 7 finales al 5,7 y luego descenso hasta la meta. Luego la etapa que puede ser la más dura, la de Boixegui, con ese Bassin Blanc en la parte final, que son 9,8 kilómetros al 6,9, los 5,2 finales al 9,6. O sea que esta sea la etapa que decidirá la carrera. Y luego la etapa final en Moca, que esta sí que puede ser más para el sprint con ese circuito con el ascenso a Butón. En la Starlist, pues corredores pocos conocidos, pero con el número 1 tenemos a Alexandre Meyer, el ciclista del Burgos Burpelet BH, Anatoly Budias, como decíamos, del Madar, Vadim Pronsky y Juan Pelozano del Terengganu, y Antoine Hubie del 7-Eleven, que Antoine Hubie, no sé si os acordáis, pero es ex corredor del Sudal Quick Step, que se quedó sin equipo y que el 7-Eleven le ha contratado esta temporada y que lo primero que ha hecho ha sido Luzón y quedar segundo. O sea que es un corredor joven que tiene 25 años y que le puede venir muy bien a un equipo como el 7-Eleven. Así que hay que tenerlo en cuenta también a este corredor. Y esos son los grandes favoritos, digamos, de la carrera.
Tenemos luego el miércoles el Mercantour Classic Alpes Maritimes, con esos 152 kilómetros, con 4.300 metros de desnivel vertical, con la Culman, la Coyul y el Valberg. 7,5 kilómetros al 7%, descenso y 15,8 kilómetros al 7,3%, y la extensión final 14,4 kilómetros al 6,2%. Una carrera de la Copa de Francia donde tendremos a Groupama y Decaldón, aunque vendrán sin los grandes nombres. Sí que está Guillem Martin y Clement Bertet. Leo Visió por parte de Decaldón, pero Leo Visió no estaba en la Tirreno. Va a hacer esto y luego la Tirreno. Sí. O sea, la Tirreno Dauphiné. Viene Domenico Pozzo Vivo. Dylan Teuns por parte de Cofidis. Kerr Pharma viene con Iván Ramiro Sosa, Jorge Gutiérrez, Unai Ibar, Pablo Carrascosa y Bon Ruiz. Son los 6 corredores. Andrea Pietrobón por parte del Polti, con David Valls también. El Burgos Burpel BH viene con Chumil, José Manuel Díaz Gallego, Hugo de la Calle, José Luis Faura, Sinoé Fernández, Martín Rey y Adrián Fajardo. Equipo de superescaladores. Unebet trae a Adrián Mer. El MBH Bank trae a Alessandro Berre y a Fausto Masnada. Y luego ya están los equipos continentales franceses, pero que ya hemos visto que han dado sorpresas alguna vez. Luego está el Tour de Camerún, que aquí sí que no vamos a entrar. Carrera 2.2 ahí en África, en Camerún. Son 10 días de competición con corredores africanos. Es una lástima que coincidan las dos carreras, porque si no un corredor como Alexander Meyer podía hacerse las dos. Así que no prestaremos demasiada atención. Tenemos el Tour de Estonia, que son 2 etapas y prólogo. Prólogo en Tallinn de 1 kilómetro. Luego Tallinn Tartu, que como vemos es prácticamente llana, pero acaba en Murito. 500 metros al 6,3. Y luego etapa llana en circuito dentro del propio Tartu. Es carrera punto .1, pero donde no viene ningún equipo, ni siquiera Pro Team. Ah, mira, el Kerr Pharma. Cuidado, el Kern aquí, ¿eh? Viene con Mark Brustenga, puede hacerlo bastante bien. Ah, mira, y estaba el Novo Nordisk también. Tenemos la Oberösterreich Rundfahrt, carrera punto .2 en Austria, con 4 etapitas. Un prólogo de 4,3 kilómetros, aunque lo llaman primera etapa, de contrarreloj en ascenso. Luego una etapa llana, una etapa con una ascensión ahí en la parte final dura. 2,9 kilómetros al 5%, que se hace en 2 ocasiones. Y luego la etapa más reina ya con 5.000 metros de desnivel vertical en 170 kilómetros. Así que bastante dura. Pero bueno, los equipos al final aquí de nuevo todo continentales, equipo de desarrollo del Bisma y del Sudal Quick Step y de Bahrein. Así que Matisse Van Kerkhoff llamando a la puerta de esta carrera. La Ronde de Lois, que también es 2.2 en Francia, equipos de desarrollo, no hay recorrido, no hay mucho que decir aquí. Comienzan las Visegrad for Bicycle Race con el Gran Premio de la República Checa, con este circuito donde se sube Hanika y Serlich, con 2.500 metros de desnivel vertical, es carrera punto .2 también, así que no vamos a entrar ahí. La ISEP Hill, que es 1.1, carrera de un día en Bélgica, donde aquí sí que vendrán equipos importantes: Sudal, Alpecin, IEF, Lotto Intermarché, 1X, Picnic, XDS Astana, Caja Rural. Muy buena participación, ¿eh? La que va a haber aquí en la ISEP Hill. Caja Rural con Gaviria, Javier Ibáñez, Elan Larrón, Yuri Leitao, Francisco Joel Peñuela, Eduard Prades y Iker Villar. Muy buen equipo el que trae el Caja Rural aquí, ¿eh? Luego está Dainese, Gerben Tixen, Maran Vandenberg, Stephen de Schwittener, Pavel Bittner, Stian Fredheim, Davide Ballerini, Sam Bennett, Milan Freten. O sea, buenos sprinters los que hay aquí. Otra Visegrad for Bicycle Race,
en Polonia esta vez, con otro circuito, también es punto 2, no hay mucho más que decir. La Brussels Cycling Classic, que es punto pro, con ese circuito con tramos de pavé, con mucho murito, 206 kilómetros, 1900 metros de desnivel vertical. Se pasa al Murban Geraardsbergen con el Borsberg y el Congoberg, los tres concatenados en 3 ocasiones. Cuidado que no es cosa menor. Y luego Rosweg con el Helge Cruise Westrat como ascensión final. Carrera para los clasicómanos de Flandes y con la misma Starlist prácticamente que el día anterior. Y por último, para cerrar, tenemos la clásica de Mauricio, que es el domingo, en un circuito de ida y vuelta en Côte d'Or, donde la participación es la misma que para la carrera de Mauricio, para el Tour de Mauricio, y donde se hacen esos 126 kilómetros con esa ida y vuelta, con subida y bajada. Así que eso es lo que tenemos esta semanita de carreras y vamos a ver el ranking de la UCI. Seguimos teniendo a UAE en primer lugar con 2.300 puntos de ventaja ahora sobre el Bisma. Red Bull Bora es tercero, de Caldón cuarto. Movistar está decimotercero, bastante tranquilo. Pinarello, Cofidis serían equipos World Tour si acabase el trienio ahora, pero queda mucho. Perderían esa categoría EF Education EasyPost y el Picnic Post NL. En cuanto al top 30, eso sí que es este año, Pinarello, Cofidis y Tudor irían a todas las carreras del World Tour. Unibet y Total Energies estarían en todo el punto pro que quisiesen. Y a partir de ahí, Caja Rural, Burgos, Poltivisit Malta, Solution Tech, Care Pharma y Euskaltel Euskadi podrían correr las vueltas de 3 semanas. Así que nada más, gente. Esto es lo que tenemos de ciclismo para estos días. Empieza el Tour de Mauricio mañana. Tenemos el Mercantour, la Brussels Classic. Y tenemos luego, a partir del domingo, el Tour de Auvergne-Rhône-Alpes. Lo que era el antiguo Dauphiné. Así que nada, gente. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos el lunes que viene con más ciclismo, ya con esa carrera